Hola amigos y amigas de YouTube, los saluda nuevamente su amiga la pájara verde. La inclusión es algo que es muy difícil de hablar hoy en día, más que nada por las posturas extremistas que suelen tener ambos lados. Pero algo que sí es verdad es que las cosas suelen cambiar independientemente de nuestra postura, y los medios de comunicación no son la excepción a la regla. Y por algo que estaba bien visto hace 50 años, hoy en día te pueden funar en Twitter. Aquí está el quid de la cuestión. Muchos han satanizado esto en la animación, pero no han dicho cómo hacerlo correctamente, y para eso está este video. Debo avisarles que lo que voy a decir aquí no son más que simplemente consejos opcionales, además de que todo lo que voy a decir será más que nada subjetivo. Si tienes una opinión acerca de la inclusión, puedes dejarlo en los comentarios. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Consejo número 1. A la hora de hacer inclusión no la anuncies con bombo y platillo. Una inclusión natural debe ser sorpresiva. A lo que me refiero es que, por ejemplo, si vas a revelar la sexualidad de un personaje, debe ser algo que el público no se espere. Anunciar esto con bombo y platillo no solo hará que tu público te vea como una persona pretenciosa, sino que estarías haciendo falsa publicidad y demostrando una falta de confianza hacia tu proyecto. Un par de ejemplos que puedo dar de cómo no hacer publicidad estaría la película de Unidos de Pixar y Hayward and Spice. En el caso de la película de Unidos, Pixar anunció que iban a tener un personaje LGBT en la película. ¿Para qué? Para que apareciera unos 5 minutos en una escena irrelevante y no sea uno de los protagonistas. En el caso de High Guardian Spice, estuvieron hablando de lo especial que era el proyecto para ellas y lo mucho que adoraban hacer esto, sin realmente mostrar algún avance de la historia o del mismo proyecto. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Una enorme lluvia de dislikes y ocultar los comentarios. Y por esta mala publicidad, el proyecto se retrasó 2 años, solo para recibir enormes críticas negativas. Y un buen caso que puedo citar es la película de Paranormal. Y debo decir que fue una buena jugada, ya que la hermana del protagonista, que era una chica súper castrosa, se quedó bastante embobada con un chico súper mamado, solo para enterarse de que el tipo era gay. Consejo número 2. No bases toda la personalidad del personaje en su inclusión. ¿A qué me refiero con esto? Que si vas a escribir o hacer un personaje inclusivo, que toda su personalidad no se base solo en esa inclusión. Es decir, si vas a hacer, por ejemplo, un personaje feminista, puedes darle otros rasgos como una comida favorita, su música favorita, alguno que otro hábito que haga con su pelo, o simplemente mostrar sus vulnerabilidades, ya que si escribes un personaje que solo odia a los hombres, no solo vas a ser un personaje molesto, sino que vas a ser un personaje plano y sin carisma. Dentro del mundo de la animación, hay una terminología bastante común que se utiliza cuando una serie se alarga más de lo necesario, que se llama la flanderización. Y tú te estarás preguntando, ¿qué es la flanderización? Es simplemente exagerar los rasgos de un personaje haciendo que sea su único rasgo de personalidad. Y ya me imagino lo que se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la inclusión? Simplemente que muchas empresas suelen flanderizar a los personajes haciendo que ese rasgo de la inclusión sea su único rasgo de personalidad. Un buen ejemplo de un personaje feminista bien escrito es la película de Mulan animada, no la live action si se preguntan. Aún estando en un contexto desfavorable, Mulan aún así no dejó de luchar, mostró fortaleza física y emocional, y aún así ella tuvo algunos tropiezos, y sin embargo pudo evolucionar como personaje y salvar toda China. Pero también mostró varios defectos, y uno de sus mayores defectos es su capacidad de provocar problemas. Consejo número 3. Que el contexto te permita hacer la inclusión. Por dar un pequeño ejemplo, que si vas a poner, por ejemplo, homosexuales en un contexto antiguo, que sea en la era de los griegos. ¿Y por qué menciono el contexto? Simplemente porque las cosas suelen variar, depende de la cultura o de la época. Y para hacer inclusión de una manera bastante adecuada, es recomendable estudiar historia para saber más en qué contexto es más adecuado poner tu inclusión. Y esto no solo puede aplicar para contextos históricos, ya que, por ejemplo, si haces un personaje discapacitado, puedes ponerlo en una escuela para superdotados, demostrando que aún con sus discapacidades puede hacer grandes cosas. Y tú te estarás preguntando, ¿por qué enfatizo tanto el contexto? Eso es porque un error muy común a la hora de hacer inclusión es no tomar el contexto en el que se demuestra la historia, porque, por ejemplo, un negro no encajaría muy bien en un contexto europeo antiguo.
a menos que quieras trabajar con temas como el racismo o la discriminación. Y eso hace que muchas veces la historia parezca muy inverosímil. Aunque bueno, una obra no tiene que ser 100% históricamente acertada, más si tomamos en cuenta que son obras de fantasía, es decir, que cualquier cosa se permite ahí. Consejo número 4. Tu personaje inclusivo no es especial. Con esto me refiero a que no trates a su personaje como algo único, exclusivo y especial, ya que, por ejemplo, una persona homosexual sigue siendo una persona normal al fin y al cabo, y debe ser tratada como tal. Con esto me refiero a que cuando hagas un personaje inclusivo, ya sea un discapacitado, un homosexual o alguien de otra etnia, no lo vuelvas una Meris o un Gary Stu, porque nuevamente estaríamos haciendo personajes planos y sin carisma, ya que lo que hace único a un personaje son varios factores, entre estos estaría su historia o su personalidad, ya que por ejemplo Tote Avatar la leña de Aang es un personaje carismático, pero con así tiene sus defectos como ser alguien impulsiva y que se niega a ser ayudada por los demás. Si vas a tocar el tema de la homosexualidad, haz que la gente lo vea como algo cotidiano, y sobre todo, haz que el personaje demuestre su inclusión, no que te la cuente. Ya saben, muestra, no cuentes. Consejo número 5. Si van a hacer inclusión con personajes ya existentes, háganlo con personajes poco conocidos o con nula información. Hay algunas personas que suelen utilizar reimaginaciones de los personajes y eso es algo bastante válido. Las quejas más comunes de este tipo de prácticas suelen surgir cuando uno cambia drásticamente a un personaje que ya está en el inconsciente colectivo o que ya forma parte de la cultura pop. Y una de las más comunes es que dañan el legado del personaje o que no respetan el material original, cosa que depende más de cada versión. Por eso, en estos casos es más recomendable hacerlo con personajes poco conocidos o personajes que se tenga nula información. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. En el primer caso, al no estar en la mente colectiva de las personas, uno puede darse libertades creativas con esos personajes, haciendo cualquier reinterpretación que éste desee. Y en el caso del segundo grupo, al ser personajes que no tienen nada de información, son perfectos lienzos en blanco para hacer lo que el autor desee. Con el primer caso, un buen ejemplo sería Nick Fury del UCM. Para el que no lo sepa, Nick Fury en los cómics es de tez blanca, o bueno, era de tez blanca por cuestiones de historia. Sin embargo, basándose en los cómics de Ultimate, hicieron que Nick Fury en las películas fuera de tez oscura. Debido a que esta versión era más conocida, la gente se quedó más grabada con el Nick Fury de tez oscura, al punto de que este era más popular que su versión del cómic, al punto de hacer que un hijo de tez oscura del propio Nick Fury tomara su lugar en la organización de S.H.I.E.L.D. Consejo número 6. Antes de empezar tu historia, haz una evaluación de tu público. ¿A qué me refiero con evaluar tu público? Simplemente conocerlo a fondo, ya sea con encuestas o simplemente preguntándole a alguna parte de tu audiencia qué es lo que busca en una historia. Y en base a la información que te dé tu público, utilizando tus conocimientos de hacer historias y todo el tema de la inclusión, hacer una buena historia de forma sorprendente. Aquí no se trata de qué tan inclusiva es tu historia, sino qué tan buena es tu historia, con todo y la inclusión. En base a la información que te dé tu público, lo importante es cómo efectúas toda esta ejecución. Y un buen ejemplo de cómo hacer inclusión de buena manera son las chicas superpoderosas. Una caricatura que a simple vista parece una serie simple y colorida, pero que gracias a su manejo de personajes y temas que toca, pudo ser una muy buena serie inclusiva. Además de ser una serie que no tuvo tapujos en tocar temas como el machismo o las drogas. Obviamente de esto último de forma metafórica. Y una cosa que debo decir antes de terminar este video es que no podemos vivir del pasado, ya que para bien o para mal, las cosas cambian. Y aceptémoslo o no, uno ya no es el público objetivo del otro, ya que sí, es una simple verdad que a los más viejos les cuesta aceptar, y que tarde o temprano se quedarán empolvados en un rincón, ya que si hacemos eso, quedaremos como los viejos que se quejan de las nuevas generaciones ignorando la basura que hizo la suya. Y lo mejor que podemos hacer es adaptarnos y mejorar nuestras historias con ello. Aquí se despide la pájara verde, deseándoles una feliz tarde o noche. Hasta luego y chao. Muchas gracias por el video, no olviden darle like, suscribirse,
seguirnos en nuestras redes sociales, apoyarnos en Ko-fi y seguirnos en nuestro grupo de Discord. Te ha hablado Lili y te deseo una feliz tarde o noche.